Tendida en mis retinas, esa muchacha era... El jefe de gabinete Aníbal Fernández, que ayer se difundió la información de que había perdido ya su quinto juicio frente a Elisa Carrió. Hace minutos su habitual contacto con la prensa en Casa Rosada. ¿Qué tiene para decir de la citación a Mañeto por la causa Papel Prensa y Ernestina Herrera de Noble? No, en esto es siempre los fiscales elevan la petición de llamada indagatoria cuando se considera que tienen los elementos suficientes como para poder hacerlo. No se hace, no es un problema de antojo, no es un problema de vocación, no es un problema de necesidad, es un problema de contar con los elementos suficientes que justifiquen, que ameriten, que tenga necesidad de llamar a indagatoria, y esto es lo que se supone que ha hecho, no les puedo decir mucho más que eso. Aníbal, ¿va a haber una nueva reunión con los gremios de transporte para intentar destrabar el paro? Sí, hemos hablado muy bien, son gente amiga de hace muchos años, no, una cosa no obsta a la otra, ellos se deben a sus gremios y nosotros damos las explicaciones que corresponden y en estos casos lo más importante, lo más severo y lo más serio es hablar con claridad. Si nosotros no hablamos con claridad los confundimos y si los confundimos ellos confunden a sus afiliados, a sus representados y hay que hablar con todas las letras y decir las cosas como son. Es preferible ponerse convencido de las expresiones que uno tiene una sola vez y no después ponerse verde todos los días por haber mentido, por haber llevado a una situación que es difícil se vaya a cumplir. Hablamos gráficamente. La vocación que hablamos de un montón de cosas de trabajo, de lo cotidiano que estamos revisándola en conjunto y el tema específico del mínimo imponible que ustedes conocen cuál es mi visión porque ya se las he explicado en estos días. Ella directamente dijo que no le llevaron ninguna propuesta, que fue cordial la reunión pero que no hubo ningún tipo de propuesta básicamente. Bueno, yo se los había dicho a ustedes a la mañana que no aceptaba ningún condicionamiento y que lo que veríamos era hablar de temas de trabajo, porque así había sido lo que habíamos acordado con Roberto Fernández de UTA respecto de lo que se iba a revisar. Teníamos toda una lista de temas que revisamos y se tocó ese tema y sobre ese tema tengo una posición que es pública, la había hecho a la mañana con ustedes acá, así que no tenía por qué llevar otra oposición. La posición es la que tenemos y me he cansado de decirlo que la presidenta monitorea día a día la posibilidad de ver cuál es el momento en que menos daño provoca una decisión de esa característica respecto de aquellos que están trabajando en forma no registrada y que aportan de la misma manera que el que tiene trabajo registrado al fortalecimiento del mercado doméstico. Tienen tanto derecho uno como los otros. Bueno, en algún momento la presidenta verá que el hilo se hace más corto, más angosto y toma la decisión, normalmente para hacer ese equilibrio de perjudicar a la menor cantidad de gente posible que está en la puerta para ingresar al trabajo registrado y por esto se retrasa la posibilidad concreta, nada más que eso. ¿Va a haber una reunión antes del 31? Seguramente, yo voy a intentar seguir hablándolo, la razonabilidad tiene que primar ante estas cosas y a mí me da la sensación que podemos llegar a algún acuerdo de la mejor manera, no prometiendo lo que no se puede resolver, no voy a hacer eso nunca, entonces por eso hemos hablado claro y por eso les advertí desde la mañana que no aceptaba ningún condicionamiento para hablar, porque no estaban dadas las condiciones ni van a estar dadas las condiciones para cumplir de esa manera. Aníbal, en materia de cortes de luz, que ha sido un verano bastante tranquilo y ahora se está complicando, ¿se habló en algún momento de cortes programados? ¿Se va a tomar alguna decisión? Por cortes programados ninguno. A ver, ¿qué particularidad se está dando? Se las expliqué ayer de la mañana someramente, pero en cuanto ingresé a Casa de Gobierno me hice de la información. La realidad es que estamos hablando de situaciones específicas en términos en cuanto a la cercanía del tope o del pico de consumo. Yo recuerdo que cuando ingresamos al gobierno de la mano de Néstor Kirchner, se produce ese pico tan mentado y tan preocupante en algún momento, que eran 14.783 megas. Yo le preguntaba debido en aquel momento, Julio, decime cuál es el cuco, a dónde no se tiene que llegar nunca. Y él me decía, entre 18.000 y 18.500 megas la situación se hace insostenible. El pico de enero del año pasado fue de 21.004 megas. Y la realidad es que en estos días se está dando una particularidad para destacar. Por ahí no son días tan calurosos, son noches muy calurosas. Entonces, se da la realidad es que el ejercicio de cada uno de los elementos que constan en los hogares para su utilización o para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los que han podido acceder a un aire acondicionado, a un ventilador, a cualquiera de estos aparatos de la casa hace que el consumo en el momento en que no debiera ser pico se acerca mucho a hacer el pico y puede provocar en algún lugar. Ayer hablamos de Rosario. En Rosario había sido un problema de los que pueden suceder
y que tiene que ser reparado por el distribuidor, no tiene otra cosa que eso. Bueno, el Ministerio de Planificación sigue muy de cerca, monitorea muy de cerca la situación y no ve nada que sea de preocupar, que no sea el alto consumo por lo extraña de la situación. Hay días de verano que nosotros a esta hora hacía un calor espantoso y digamos que en este momento está agradable, y sin embargo la noche se hace muy calurosa y eso hace que la sobreutilización ponga en algunos lugares alguna complicación y genere el corte, ¿no? Aníbal, caso Nisman, de nuevo, ¿no? Hoy salió publicado un informe, seguramente lo vio, bueno, los peritajes que prácticamente dicen lo pusieron de rodillas, donde daría a entender que lo ejecutaron con un balazo desde atrás, de rodillas. ¿El peritaje de quién? Bueno, eso no son peritajes, son informes, ya se los he explicado con mucho respeto, pero no son peritajes. El Código Procesal dice con toda claridad que para que un peritaje se lleve a la práctica con peritos de parte, tiene que haber un perito oficial. Si no lo tienen, porque no se le ha sido asignado, le deben solicitar a aquel que lleva adelante, en este caso la fiscal Fein, quien lleva adelante la investigación, la presencia de un perito oficial para que se pueda entonces sí llevar a la práctica por parte de los peritos de parte una pericia. No es una pericia, es simplemente un informe que, según los dichos de la propia doctora Arroyo Salgado, se llevaron a la práctica en función de fotos y videos. ¿Pero usted qué piensa de estos informes? No es un problema que yo tengo que pensar. Digo lo que es un informe hecho en función de videos y de fotos. Yo sigo, a ver, empezamos un día por discutir qué decía el 109 de la Constitución. El artículo 109 dice que ningún presidente puede arrogarse el conocimiento de una causa vigente. Y les expliqué que arrogarse el conocimiento es hacerse del expediente y poder verlo. No puede la presidenta de la Nación llamar a la jueza Balmacchini y decirle mándeme el expediente que lo quiero ver, o a la doctora Fein. No lo puede hacer eso. Si no lo puede hacer eso, menos lo podemos hacer los inferiores. Con lo cual nos limitamos a escuchar lo que se dice y a prestar atención porque es muy fuerte cada tema que se va diciendo. La fiscal Fein tiene dicho que el proyectil encontrado en la cabeza del fiscal, más la vaina, más la pistola es lo mismo, y los peritos de parte contratados por la doctora Arroyo Salgado en su informe dicen exactamente lo mismo, con lo cual la única cosa que coincidimos, sabemos cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Bueno, hasta ahí conocemos, pero después dice la fiscal Fein, no se ha defendido, no ha sido atacado, no ha sido arrastrado, dice eso. Entonces, todo esto ya es una definición muy gráfica de lo que ha sucedido. Decir esa cosa intimida, es temeraria, no genera ninguna cosa ni es saludable, sobre todo porque hablamos de un informe que no es oficial y tengo entendido que la fiscal Fein citó para el día de hoy a estos peritos para que puedan cotejar la información que están ofreciendo con los peritos oficiales que sí han hecho las cosas en función de lo que marcan los protocolos. Son gente de mucho prestigio, son gente de mucho conocimiento, participó el decano, que además de mucha jerarquía tiene mucho prestigio y son los que han llevado adelante la investigación, sobre todo a partir del cadáver del propio Doitán. ¿Pero usted cree que fue apresurado? Yo no tengo que creer, no me entiende, no hago conjeturas, no trabajo con conjeturas. ¿Pero qué persigue? Usted debe pensar algo. ¿Qué persigue esta publicación de este informe? No lo sé. Yo lo único que persigo lo que persigue el gobierno, con mucho respeto, porque en este caso hablo de alguna manera por el gobierno, es que hay una causa en un juzgado de instrucción que está tratando de averiguar cuál fue la causa de la muerte, punto. ¿Y qué es lo que tiene ese juzgado de instrucción? Pericias hechas por el cuerpo médico forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que está hecha conforme a los protocolos. Esto es lo único que consta, lo demás son informes de señores contratados de prestigio o no de prestigio, de conocimiento o no conocimiento por parte de la doctora Arroyo Salgado y que lo que pueden decir lo que se les ocurra, pero que no necesariamente tienen que ser tenidos en cuenta en la causa porque no fueron hechos conforme a los protocolos. Lo quiero dejar bien claro eso. Aníbal, la justicia falló a favor de un familiar la causa AMIA por una indemnización. ¿El Estado se va a oponer o va...? No, ¿cómo se va a oponer? No, bajo ningún punto de vista. A ver, ¿cuáles son los pasos que se siguieron para que se llegara a este punto? El 4 de marzo de 2005, siendo yo ministro del Interior, el Poder Ejecutivo de la Argentina se allana a una denuncia que hace Memoria Activa, CELS y CEJIM, me parece que se llama la otra sigla del otro organismo de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se allana, reconociendo culpa por parte del Estado de no haber tenido las responsabilidades que tendría que haber tenido en aquel momento. Y eso, después de haber firmado esa acta del 4 de marzo de 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo, en cabeza del doctor Néstor Kirchner,
firma un nuevo decreto, el 812 de 2005, que reconoce esto y que reconoce la sanción de una reparación de indemnización. Tan cierto es que en el caso de la Embajada de Israel ya está no solo reconocido, sino está pagado. Esto ha traído distintas razones por las cuales no se ha resuelto otros años. Ya tuvo media sanción en Cámara de Diputados y no se resolvió en senadores. Lo seguí personalmente y en el día de ayer la Comisión de Derecho Penal, que preside el senador nacional por Entre Ríos, Pedro Guastavino, ha sacado dictamen, con lo cual en la próxima sesión vamos a tener media sanción de senadores. Si Dios quiere, en 30 días, cuando mucho, una cosa por el estilo, tendremos ley, que es lo que debería haber sucedido conforme lo dice el acta del 4 de marzo del 2005 y el decreto 812 del 2005 firmado por Néstor Kirchner. Ministro, ¿se va a encontrar con el gobernador de Córdoba hoy por el tema de la provincia? Sí, a las 10:30 de la mañana. Aníbal, ayer hubo un pronunciamiento por... Las mejores. Hemos trabajado codo a codo, lo he llamado el mismo día, hemos resuelto el tema de lo que suele ser una conducta conocida por parte del gobierno nacional respecto de las familias perjudicadas. Entonces se doblan las asignaciones familiares, donde se dobla la asignación universal por hijo, donde se doblan todos los elementos que administra el ANSES para mejorar la situación, y comenzamos a trabajar en conjunto con la reparación de buena parte de los daños producidos, que son muchos, con un préstamo que ha otorgado el gobierno nacional a Córdoba para que empiece a trabajar. Pero eso fue esto es todo lo que concierne a Sierras Chicas. Hay otras cosas que han sucedido y que seguramente charlaremos hoy con el gobernador de la Sota. En el caso de Tucumán ya ha sido contemplado en el mismo decreto, y en el caso de Santiago del Estero he estado permanentemente en contacto con la gobernadora Claudia de Zamora, resolviendo los temas que estaban pendientes, y también he recibido al gobernador Bonfatti y a la senadora Inés Blas de Catamarca, y he hablado en varias oportunidades con la gobernadora Corpachi de Catamarca, encontrando soluciones a los problemas que se han dado, porque ha sido un tema meteorológico casi del centro del país que ha impactado muy fuerte, en algunos casos con Catamarca, como no lloviendo en el pueblo, sino lloviendo en los cerros, y eso ha provocado que la bajada del agua sea muy dura, ha roto los vados, ha roto un puente, ha entrado al pueblo en forma intempestiva, provocando una complicación severa. Ministro, sobre el caso de papel prensa, ha habido cuestionamiento de parte de Clarín y La Nación en este pedido de indagatoria del fiscal, diciendo que pertenece a justicia legítima, que el gobierno intenta tapar otras causas judiciales a partir de este pedido de indagatoria. El gobierno no opina de eso, más que lo que le comento. Si el fiscal considera que tiene elementos suficientes, ya le pedirá la indagatoria y punto. Y respecto si es de justicia legítima o de boca, yo no son cosas que no analizo, eso no me corresponde analizarla a mí. Díganme si es honesto o si no es honesto, o si es idóneo o si no es idóneo, y en todo caso será discutible por el Consejo de la Magistratura. Respecto de que particularmente pueda ver las cosas de una determinada manera, con ese criterio me he cansado de decir que no entiendo como causal de recusación el haber participado de la marcha. Yo no estoy estigmatizando a nadie, aquellos que han participado de lo que primero dijeron ser un homenaje a Nisman, y que creo que los únicos que hicieron homenaje a Nisman fue la familia, después todos los demás fueron a una marcha opositora. Sin embargo, creo que no hay razón de fondo como para cuestionar ese tema. Dice que finalmente ayer Argentina se pronunció respecto al conflicto que hay entre Estados Unidos y Venezuela, calificando básicamente de absurdo el ataque de Venezuela justamente a los Estados Unidos. Es un poquito de lo que habíamos hablado a la mañana. Es un Estado soberano que resuelve las cosas de la mejor manera que lo entiende, y no hay ninguna razón que yo entienda, por lo menos. No tengo por qué meterme en la vida de otro Estado soberano, pero sí comprendo la actitud, y he escuchado al presidente de Venezuela expresarse fuertemente respecto de los conceptos vertidos por el presidente Obama. Me da la sensación que Estados Unidos deberá ocuparse de lo propio y no meterse en lo que decide el Estado de Venezuela, porque no aporta nada, porque no hay ninguna amenaza, porque son decisiones que tienen que ir resolviendo las puertas adentro, y porque el respeto por los estados soberanos tiene que ser irrestricto, sin ningún tipo de condiciones. Aníbal, respecto de la campaña y de la interna que se desató entre Scioli y Randazzo, ¿cree que se va a encrudecer con el correr de los días esta interna, o cómo afecta creo que lo eso que ha pasó terminado y me parece saludable. Yo he expresado cuál era mi visión. Yo no voy a participar de ese tipo de situaciones. No es saludable. Me parece que la sociedad está mirando, después de haber tenido a Néstor y a Cristina,
con críticas, sin críticas, con mucha gente que lo quiere, mucha gente que puede no quererlo, pero la realidad es que saben que se han cargado un país al hombro, que estaba prendido fuego y que lo han puesto en un lugar de razonabilidad, de inteligencia, de respeto, de crecimiento, de generación de riqueza. Eso hay que continuarlo, no se puede dejar una sola de las políticas públicas sin proteger, sin tutelar. De lo que realmente teníamos que estar discutiendo, entonces aquellos que creemos que tenemos derechos a ser precandidatos, para ver que entre los precandidatos quién va a ser candidato en nombre del Frente para la Victoria, hablar de esas cosas, no de esta chiquirinada de que si yo soy más, fui a la escuela, que faltaste, que me comiste la galletita. No la termino de entender esas discusiones que creo que la sociedad las va a sancionar, no le va a gustar a la sociedad que en vez de preocuparse por uno mismo, la responsabilidad, la Corte tiene dicha que la responsabilidad por el ciudadano la tiene el ciudadano, la responsabilidad del dirigente la tiene por todos los ciudadanos, y eso es lo que debiéramos estar hablando nosotros, solamente de ese tema, lo otro es innecesario. ¿Hay mucha expectativa por el acto de hoy de Cristina? En las filas. Son los actos que periódicamente se hacen, porque hay muchas cosas por anunciar y hay que anunciarlas. Son políticas públicas que hay que darlas a conocer conforme indica la propia Constitución Nacional, y no va a haber más expectativa que lo que hay con cualquiera de los otros actos, porque como toca a las provincias, seguramente cada provincia está esperando que se mencione la obra o el trabajo que se llevó a la práctica en su lugar, no tiene otro objetivo. Ministro, escuchó los elogios de Domingo Cavallo a Mauricio Macri, esta frase que dijo de que si hay una fórmula con Carlos Reutemann es el futuro del país. La cabra al monte tira, dice el tango, ¿no? Como hombre de la política, ¿cómo ve la convención radical del fin de semana? Las convenciones radicales tienen las mismas características que han tenido desde 1890. ¿Cuáles son? La primera la formación de la Unión Cívica, la segunda romper la Unión Cívica para separarlo a Bartolomé Mitre y para poder ir con una fórmula propia, 1891 en Rosario, las dos en Rosario. Desde ese momento las convenciones han sido siempre con fervor, con hervor, con sustancia, no son reuniones de señoritas, con todo el respeto. Digo, son lugares donde hombres y mujeres de la política discuten fuertemente lo que les interesa y lo que les importa. Por un lado, he escuchado a algunos dirigentes, y sin meterme porque no es un tema que me concierna, pero lo podemos analizar entre todos. Por un lado he escuchado a dirigentes que siguen creyendo en la vieja pertenencia de la Unión Cívica Radical a la Internacional Socialista, con una visión absolutamente progresista, muy preocupado por gente como Sanz, que es de la extrema derecha, tratando de cerrar un acuerdo con Mauricio Macri por la extrema derecha, llevando al partido a lo que Raúl Alfonsín le hubiese generado canas hasta en los dedos de la pata, qué sé yo. Aníbal, ¿se estaría acercando a Fútbol para Todos? No, ya se lo dije ayer. No, todavía no, saque el todavía, no. ¿Averiguó algo más de esa reunión? No me preocupa. No me preocupa. Eso es como que yo vaya a comprar la Radiolandia. ¿Qué me importa a mí la reunión? No tiene nada que ver. Tiene todo el derecho del mundo si se reunió o no se reunió y hablar de lo que le parezca. Ustedes me preguntaron, pero le acabo de decir que no. Que ese es un tema que no tiene nada que ver con esto. Entonces, y como presidente de Quilmes no le preocupa, porque dice que podría ser para que sea presidente de la AFA. No puede serlo, porque el estatuto se lo impide. ¿Y no se va a reformar el estatuto? No, por lo menos de lo que concierne al club al que yo estoy en el uso de licencia de la presidencia, pero que no soy un fantasma, participo de la idea y del concepto del club. Nosotros no estamos de acuerdo, y la mayoría de los clubes no están de acuerdo en modificar el estatuto de la AFA. Entonces, como están dadas las condiciones, no puede serlo. ¿Y en qué fue Tinelli entonces? ¿Pero por qué no lo llaman a Tinelli? Usted me pregunta a mí como si fuera Tinelli, y lo único que falta es que vaya bailando. ¿A usted, ministro, le gustaría en algún momento ser... ¿Ir a bailando? No. No, presidente de la AFA. No tengo poco quilombo en mi vida para meterme en lo de la AFA. Gracias. Gracias.